para que puedan irse temprano. Si la lista que está ahí, vamos a hacer valer la escrita a mano, ¿ya? Pero por ahí ya la piden después, ¿ya? Que también hay que premiar a los que sí hacen el esfuerzo por venir, ¿no? Más que todo en este clima. Entonces, nos faltaba ver rayos X, ¿no? Ya, supongo que ya la mayoría de los iguales ya han explicado sus auxiliares sobre lo que es la interpretación de los rayos X de tórax, ¿ya? Y vamos a ver igual también la patología, lo que según su lo que menciona más es derrame pleural, hemotórax y neumotórax, el cual puede ser espontáneo o hipertensivo, ¿ya? Entonces, primeramente, lo fisiológico, es decir, lo básico. Pero rayos X de tórax ustedes tienen que saber la nomenclatura, si es radio opaco o radio lúcido, ¿ya? Entonces, aquí como vemos las densidades, eso es la palabra. Tienen que saber las densidades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para cada estudio de imagen. Por ejemplo, si fuese una tomografía, ya no es radio opaco o radio lúcido, ¿ya? Es isodenso, hipodenso, ¿ya? Entonces, y si es una resonancia magnética, hipotenso o hipotenso. Eso varía las densidades de acuerdo al estudio, ¿ya? Pero lo que ustedes tienen que saber es lo básico, los rayos X, ¿ya? Entonces, si es aire, entonces va a ser de color negro, ¿ya? Entonces, como vemos acá, negro, radio lúcido, y mientras es más clarito, más blanco, es radio opaco, ¿ya? Entonces, si es aire, radio lúcido, así se ve la característica de la grasa, gris oscuro, la agua, gris claro, porque de esta característica puede ser un derrame pleural, que es un rayo X de tórax, incluso un hemotórax, ¿ya? La diferencia de un derrame pleural con un hemotórax es que tiene que haber el antecedente de un traumatismo de tórax, ¿ya? Entonces no es lo mismo si un paciente que está con un derrame pleural de origen cardíaco o de origen neumónico, no esperen que ese derrame sea con sangre, porque no te va a producir sangre ese tipo de derrame, ¿ya? Porque el derrame pleural puede ser de dos tipos de exudados. ¿Alguien sabe? Exudado y transudado. El uno caracteriza por proteína y el otro por bacteria, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Si ustedes ven esta imagen en los rayos X de tórax y con el antecedente de un traumatismo de tórax, donde haya fracturas costales, entonces lo más probable es que ese líquido que sea un motor, que sea sangre, ¿ya? Entonces, si es blanco, corresponde a hueso, y metal, blanco puro, ¿ya? Entonces, a más densidad, radio opaco, y menos densidad, radio lúcido, ¿ya? Entonces, lo mismo que estábamos viendo, las densidades, gas, grasa, agua o metal. La densidad nos proporciona información sobre el parénquima pulmonar, la silueta cardíaca, el mediastino y la caja torácica, ¿ya? Entonces, tienen que evaluar en cuanto a orden. El orden siempre se maneja desde la periferia hacia el centro, ¿ya? Empiezan por lo que es la piel, se puede llegar a ver las partes blandas, el tejido celular subcutáneo, es decir, la grasa, y ahí van viendo la parte ósea hasta llegar al espacio pleural, el parénquima pulmonar, la trama vascular, que es el ilio, ¿ya? Entonces, y así. Entonces, proyección, penetración, rotación, tejido blando, marco óseo, diafragma, ilio, la trama vascular, la silueta cardíaca y mediastino, los pulmones y espacio pleural. Entonces, ¿cuántos tipos de proyecciones tenemos en rayos X de tórax?
¿Cuántas conocen? Posterior anterior, anteroposterior y lateral o oblicuo. ¿No? Entonces, aquí tenemos la posterior anterior. Tenemos que ver estos parámetros: omóplato fuera de los campos pulmonares, clavículas oblicuas, ¿ya? Y espacio intervertebral en forma de rombo. Si ven con la diferencia del anteroposterior, los espacios, los espacios se encuentran más horizontalizados, entonces más aluchados se podría decir. Igual con las clavículas, ¿ya? Entonces, y la proyección es distinta, ¿por qué? Porque entra de atrás hacia adelante, ¿ya? Entonces, y magnifica lo que son la parte pulmonar, la parénquima pulmonar, y anteroposterior es de adelante hacia atrás. Entonces va a magnificar, ¿qué más? La silueta cardíaca, entonces el corazón y los grandes vasos, ¿ya? Entonces, la lateral puede ser lateral izquierda, lateral derecha, la cual visualiza zonas ciegas como espacio retrocardíaco o seno costofrénico posterior, ¿ya? Y la anteroposterior en pacientes que no pueden colocarse de pie y en niños pequeños también es muy útil. Parámetros tenemos el omóplato en superposición con el campo pleuropulmonar, las clavículas horizontalizadas, no como el anterior que hemos visto, ¿ya? Y los espacios intervertebrales en forma rectangular, ¿ya? Y el decúbito lateral, que esa es otra proyección. Por ejemplo, pacientes que no pueden pararse, que están postrados, ya sea porque no pueden caminar o porque están en una unidad de terapia intensiva y turbador, no van a poder hacer una posterior anterior, una anterior posterior o decúbito de pie. Entonces, traen el equipo portátil, se llama, y en su misma cama le sacan la placa al paciente, ¿ya? Entonces, el decúbito lateral son los pacientes a los que se sospecha también de derrame pleural, ayuda bastante a visualizar la zona del derrame. Los ángulos que tienen que ver ahí en un derrame pleural, ¿cuáles son? ¿Qué ángulos se borran en un derrame pleural? Existen dos ángulos, uno acá y uno acá, lo mismo que al otro lado, uno aquí y otro acá. Ya, ese es uno. Costofrénico y cardiodiafragmático o costo diafragmático, ¿ya? Entonces eso es lo que se observa. Se observaría blanco en toda esta zona, en la zona de declive aquí y aquí, cuando sea bilateral o unilateral. Entonces, de aquí, ¿cuál es el ángulo costofrénico y cuál es el ángulo costodiafragmático? ¿Quién puede mencionármelo? Porque le vamos a dar, necesario práctico, una placa de rayos X, ustedes tienen que interpretar, ¿ya? Así preguntas sencillas, pero también es parte de la interpretación. Ustedes tienen que saber, por ejemplo, en el área cardíaca, cuál es el botón aórtico, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta si esta placa es PA o es AP? Escríbanmela, ¿ya? Entonces, en esta placa yo les pregunto cuál es el ángulo costofrénico y cuál es el ángulo costodiafragmático. El diafragma se encuentra en todo esto, viene así. Viene así. Todo este reborde que ustedes ven, ¿no ven? Todo esto así. Eso es el diafragma. Este de aquí, cardiofrénico, y el de aquí, costo o cardiodiafragmático, ¿ya? Pueden decir costo o pueden decir cardiofrénico o cardiodiafragmático o costofrénico o costodiafragmático. Dependiendo de la literatura, cualquiera de las dos nomenclaturas están bien, ¿ya? Entonces, los parámetros a valorar también en los rayos X, aparte de la proyección AP, PA, lateral, todo eso, tienen que ver si la rayo X está muy penetrada, si está frotada también, ¿ya? Entonces, en la penetración, si está adecuada, vemos las primeras 4 vértebras, sí o sí tienen
que verse, las vértebras torácicas, la tráquea y hasta antes de su bifurcación. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en la tráquea, hay un espacio, ¿qué densidad sería esta de aquí? Ese líquido es aire, ¿qué es esto? Ese negrito. Aire. Entonces, algo que es vía aérea, entonces va a haber aire, eso es normal. ¿Ya? Entonces, y en las patologías, como ser un neumotórax o un derrame, ya sea masivo o un neumotórax hipertensivo, un signo característico es la desviación de la tráquea, ¿ya? La desviación hacia el lado contralateral. Entonces, si hay una penetración excesiva, es visible un número mayor de cuerpos vertebrales, ¿ya? Y se observa la bifurcación traqueal, la cual no debería verse la bifurcación traqueal. Si la penetración es blanda, distingue un número menor de cuerpos vertebrales y la película es demasiado clara, como están viendo ahí. Es decir, hay un exceso en la intensidad de los rayos X, ¿ya? Y cuando es menos, se ve esto, se ve más como el aire así más negrito, se ve todo esto, ¿ya? Pero también depende de la penetración de acuerdo a los rayos X a los cuales es sometido el paciente. La rotación. La imagen debe estar centrada y no presentar rotaciones. Para determinar la rotación se toma en cuenta el ángulo que forman las clavículas con la apófisis espinosa de las vértebras dorsales. Entonces, esta forma para ver que no esté rotado. Entonces, luego pasamos a lo que es el marco óseo. Tenemos que valorar qué cosa: las vértebras, las clavículas, las costillas, los arcos costales, el esternón, los cartílagos donde se articula las costillas con lo que es el esternón, el omóplato y la columna vertebral. ¿Ya? Entonces, todos esos parámetros óseos son los importantes porque también nos indica si hay un exceso de penetración o poca penetración e incluso la rotación. ¿Ya? El diafragma, lo que les mencioné hace rato. ¿Ya? Esa imagen que ustedes ven ahí, toda esta parte correspondería al diafragma. ¿Ya? Son convexos hacia arriba, el diafragma derecho es un poco más elevado que el izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué el diafragma derecho está más sobrelevado que el izquierdo? ¿Por qué creen? Porque un pulmón es más pequeño que el otro. ¿Será? Un testículo más pequeño. No, en serio, un testículo más grande, más pequeño que el otro. Pero el pulmón está más sobrelevado que el izquierdo por interposición del hígado. ¿Ya? Por interposición del hígado sobreleva a lo que es el hemidiafragma del lado derecho. ¿Ya? Entonces, es por eso que ahí hay las hernias diafragmáticas, ¿ya? Del lado derecho y del lado izquierdo, donde pueden ver ustedes en las hernias diafragmáticas del lado derecho la interposición del hígado, pueden ver el colon en ese lado, ¿ya? Entonces son rayos X que son patológicos y te indican una hernia diafragmática, porque no es normal que en los rayos X que aquí estén observando una asa de intestino, ¿no? Del colon, a lo mismo que en el lado izquierdo, ¿ya? Y las cuales reciben sus nombres: Morgagni y Pocalec. Una es derecha y la otra es izquierda, ¿ya? Entonces eso indica hernia diafragmática, ¿ya? Y esto de aquí, por ese hemidiafragma izquierdo por arriba de la cámara gástrica. ¿Qué es esta burbuja de aire que ven ahí? ¿Ah? ¿Hígado? ¿Ah? Entonces la cámara gástrica corresponde al fondo del estómago. ¿Ya? Entonces esto de aquí en el lado izquierdo, cámara gástrica. Entonces lo que pueden poner en una placa así,
y yo les puedo preguntar con una flecha que ustedes me describan qué es esa imagen que están viendo ahí. ¿Ya? Entonces, cámara gástrica, o fondo del estómago, cualquiera de las dos respuestas está bien. ¿Ya? Incluso les puedo mencionar lo que le dije, mencione cuál es el ángulo costofrénico, costo diafragmático. ¿Ya? Entonces, otra valoración importante es los ilios, que está relacionado a la trama vascular. El ilio izquierdo es más alto, un 97%, ¿ya? Entonces, y esto lo tenemos que ver, la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, ¿ya? Y esto de aquí son los ilios, ¿ya? Entonces, y esta es una rama de los bronquios, una arteria de la rama de los bronquios. Y este de aquí, pequeñito, lo ven como si fuese un botón, acá, ¿ven? Así se hace, ¿no ven? Como un arco. Ese es el botón aórtico, ¿ya? Entonces, el botón aórtico, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, y todo esto es la trama vascular, esto que ven aquí como si fuesen raíces de un árbol. Entonces, todo esto es la trama vascular, ¿ya? ¿Puede haber alteraciones en el mismo? Puede haber. En la arteria pulmonar derecha, en caso de una hipertensión pulmonar, ¿ya? Si lleva una hipertensión pulmonar, usted va a llevar a una hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, todo esto puede haberse alterado, pero esto es lo normal. Ya, seguimos con la trama vascular, aparece más evidentemente en los 2/3 internos del campo pulmonar y en la base del mismo. ¿Ya? La arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha. No confundir lo que es lo fisiológico con que ustedes digan, no sé, infiltrados nodosos o nódulos, hay que saber identificar lo que es normal. ¿Ya? Eso es normal. Ahora, la silueta cardíaca. En la proyección de PA tenemos dos bordes, derecho e izquierda. Derecho presenta 3 arcos, ¿ya? Lo que es la vena cava superior, la aorta ascendente y la aurícula derecha. Y el izquierdo, 4 arcos, callado y aorta, el tronco pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, y en lateral presenta 2 bordes, anterior 2 arcos con la arteria pulmonar y el ventrículo derecho, y posterior también 2 arcos con la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, igual esto me voy a preguntar, la regulación del pulmón, es una pregunta incluso en anatomía, ¿ya? ¿Cuántos lóbulos tiene el hepático derecho y cuántos el izquierdo? El derecho tiene 3, ¿verdad? Superior, medio y inferior, y el izquierdo superior y inferior. Entonces eso es base para que incluso les ayuda para interpretación de rayos X y también para qué más le ayuda para el momento de la ocultación, los focos por algo que tiene ese orden, ¿no ves? Como una imagen les mostré de cómo va y van comparando un pulmón con el otro, siguiendo orden, van bajando de un campo al otro, ¿ya? Entonces, como hemos dicho, el lóbulo pulmonar derecho, superior, medio e inferior. Entonces, la parte del segmento apical, segmento 1, el segmento posterior, segmento 2, y el 3, que es el anterior. El lóbulo medio, el quinto segmento, y lateral, el sexto. Lóbulo inferior, el segmento superior, anterobasal y laterobasal. ¿Ya? El izquierdo, el superior e inferior. ¿Ya? En la parte superior con una división superior, apical posterior y anterior, y la división lingular que es el superior y el inferior, ¿ya? Y el lóbulo inferior es superior, anteromediobasal y el laterobasal, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo de un segmento del lóbulo hepático derecho, apical, posterior y anterior, y en una proyección lateral lo mismo, porque es el apical, el posterior y el anterior. Entonces, el segmento lateral está limitado por la cisura menor en su parte superior, tanto en la placa PA como la lateral, y el segmento medial, que es de aquí,
está situado junto al borde cardíaco derecho, en su parte medial y contra la cisura mayor en su parte posterior. Entonces, lateral y mediante una proyección lateral en cuanto a los lóbulos del lóbulo derecho. ¿Ya? Entonces lo mismo, hacer una proyección posterior-anterior, lateral y medial. Anterior y posterior, y pasamos al lado izquierdo, anterior y posterior, y la parte anterior, y la proyección lateral. ¿Ya? Entonces, siempre una vista panorámica de los rayos X. Es muy importante realizar una evaluación sistemática. Seguimos el orden: pared torácica, pero antes de ver pared torácica, tejido blando, todo lo que es piel y tejido celular subcutáneo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante valorar eso? Si tenemos un neumotórax hipertensivo, los neumotórax pueden producirse de forma espontánea y también traumática. La espontánea usualmente por ruptura de la gástrica. ¿Ya? Pacientes con TB también pueden presentar. Ahora, los traumáticos pues por lesión de la misma pleura, por el traumatismo, por las fracturas costales. Ahora, esto, que como hay fuga al espacio pleural, también puede afectar al tejido blando, por ende. Entonces, la presencia o salida de gas o aire en el tejido celular subcutáneo, gasa, ¿cómo se llama? Por ejemplo, le damos una placa. Esta es la parte blanda, ¿no? Si ustedes ven negrito por acá, ¿qué sospecha? ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien sabe? Enfisema. ¿Qué más? Enfisema subcutáneo. ¿Ya? Entonces, parte blanda, pared torácica, diafragma, pleura, mediastino, ilios y vía aérea y el parénquima pulmonar. Cuando tengan su placa de rayos X, nunca se vayan a tratar de describir el pulmón. Siempre de la periferia hacia el centro. ¿Ya? Como hemos dicho de la pared torácica, el esqueleto torácico incluye la clavícula, la costilla, la escápula, la columna vertebral y el esternón. Seguimos, pues tenemos una proyección lateral, todo lo que acabamos de mencionar, las partes blandas, como vemos esto de aquí o esto de acá. Ya, en este caso, los pectorales. Y en el caso del sexo femenino, igual, aparte de los pectorales, las sombras mamarias, ya. Obviamente no se van a confundir con algo patológico, eso son las sombras mamarias, ya. Los pliegues cutáneos, los pliegues axilares, que se ve tranquilamente la densidad que te produce la grasa, ya. Entonces, el diafragma, límite inferior, se valora el límite inferior de los rayos X, ahí se encuentra todo lo que es el diafragma y sus ángulos, que les estaba explicando, ángulo costofrénico, ¿ya? Y el ángulo cardiofrénico, ¿ya? Entonces, como hemos dicho, el ángulo costofrénico y costodiafragmático, ¿ya? Nuestra proyección lateral, lo mismo. Y la correlación topográfica o anatómica con los rayos X de tórax, ¿ya? De todo lo que acabamos de mencionar, ¿ya? Con sus mismos nombres: la tráquea, las vértebras, ¿ya? La costilla,
lo que es el botón aórtico, la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha, ¿ya? Entonces, todo lo que están viendo aquí. Ahora, el mediastino tiene un borde posterior, ¿ya? Limitado por la vena cava inferior y la arteria pulmonar. Entonces, y esto es importante, esta medición, donde vemos el diámetro transverso máximo del corazón en una proyección anteroposterior y el diámetro transverso máximo del tórax. Entonces, mides aquí y haces una suma de esto para ver qué grado es, o también llamado índice cardíaco, ¿ya? Que es importante ¿para qué? Para determinar si hay una cardiomegalia o no, ¿ya? En pacientes charásicos. Ahora, entonces, los ilios y la vía aérea, en un repaso de todo lo que igual acabamos de mencionar, vemos la tráquea, que es central, ya, al mediastino superior, y con la presencia de aire. Si llegamos a visualizar la bifurcación de la tráquea, que hemos dicho que es una el DIP que está muy penetrada, ¿cierto? Entonces, usualmente no debería haberse la bifurcación traqueal. Entonces, la bifurcación traqueal es un ángulo de bifurcación de 55 a 70 grados, donde vemos que el bronquio derecho tiene una dirección más vertical que la izquierda. Entonces, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. ¿Ya? Por último, parénquima pulmonar. Vemos la densidad del parénquima está dado por aire, sangre, tejidos. Esta es la trama broncovascular. Esto que ven aquí, ¿ya? Este es el botón aórtico, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, y todo esto que está aquí al borde de la silueta cardíaca, tanto derecho como izquierdo, eso es la trama vascular. ¿Ya? No confundirse la trama vascular con infiltrado. Ya ustedes pueden ver, son nódulos, es la trama vascular. Esto sí puede estar aumentado, puede estar aumentada el tamaño de la trama vascular en procesos también infecciosos, neumónicos, o incluso en una asma bronquial, puede estar aumentado la trama vascular. ¿Ya? Entonces, son visibles hasta 1 a 2 centímetros de la superficie visceral de la pleura. Entonces, la división topográfica de frente, tenemos la clasificación apical, superior, media e inferior, iliar, periliar y periférica. ¿Ya? Entonces, este es el borde superior del ilio. Como dijo, a 1 a 4 centímetros se visualiza la trama vascular, ¿ya? Y el borde inferior del ilio. Entonces, esto ya es una proyección de perfil, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, con la clasificación de sus lobulaciones que acabamos de ver hace rato. ¿Ya? Entonces, hasta aquí vamos a ver.